Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Nuevo supuesto ataque aéreo israelí sobre sistemas de radares de Hezbollah cerca de Damasco. Fuertes medidas de seguridad ante el partido de fútbol de España contra Israel en Gijón y las manifestaciones previstas. Un palestino de una ONG humanitaria turca trabajaba para el grupo terrorista Hamas. El líder de Hezbollah, Bradedine, que murió el año pasado, no lo fue a manos de Israel, sino de sus propios colegas. Estas son las noticias que comentará Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y después les esperamos en la agenda cultural, pero comenzamos ya hablándoles de que fuentes de la oposición siria informaron que la Fuerza Aérea de Israel atacó cerca de la medianoche del martes al miércoles posiciones del ejército sirio en la zona de Damasco. De acuerdo con este informe, los blancos bombardeados por la aviación israelí fueron sistemas de radares. No hay ninguna confirmación desde Jerusalén ni información sobre heridos o daños materiales. El primer ministro Benjamin Netanyahu prometió que continuará atacando los convoyes de armas destinados al grupo terrorista chiita libanés Hezbollah y negó las informaciones según las cuales Rusia habría ordenado a Israel detener los ataques aéreos en Siria. Sí, ya veníamos comentando incluso ayer sobre otro supuesto ataque aéreo israelí sobre posiciones sirias. En realidad no es sobre el ejército sirio, sino en territorio sirio sobre convoyes de armas para Hezbollah. Y para sumar a esta mini escalada que se está produciendo en la zona con respecto a ambos ejércitos o con respecto a Hezbollah y la Fuerza Aérea israelí, pues añadir un dato que al parecer los misiles que fueron destruidos en un ataque previo eran misiles norcoreanos. Uno se pregunta qué hacen misiles norcoreanos en manos de Hezbollah y cómo llegaron allí. Evidentemente uno se lo puede imaginar, pero claro, estas cosas, habiendo un acuerdo firmado por las grandes potencias y Naciones Unidas con Irán, parece que aquí no hay nadie que se atreva a verificar si esto funciona o no funciona, porque igual algún ayatolá se ofende y entonces mejor no tocar la llaga. Pues lo que pasa con las llagas que no se tocan es que se infectan y luego pueden producir terribles convulsiones. Continuamos. El entrenador de la selección española de fútbol, Julen Lopetegui, justificó la elección del estadio del Molinón en Gijón por motivos deportivos, sin notar que a inicios de 2016, en un pleno municipal, la ciudad se había pronunciado a favor del boicot a Israel. El partido tendrá lugar el viernes, justo cuando entra el Shabbat. Algunos grupos vinculados a la izquierda han llamado a manifestaciones contra la delegación israelí. Por ello, habrá medidas especiales de seguridad y diversos controles en un perímetro más amplio que en otros encuentros de La Roja. Antes, la Federación Israelí de Fútbol estará pendiente de la FIFA por una petición de la Federación Palestina que pide nada menos que la suspensión o expulsión de la delegación israelí por tener 6 clubes en los territorios en disputa. Sí, por cierto, 6 clubes que participan en competiciones porque estaban allí en esta zona de territorios en disputa incluso antes de que existiera ni la autoridad palestina ni que Palestina fuera admitido como Estado no miembro de Naciones Unidas, con lo cual es un hecho a posteriori. O sea, toda la manipulación que se va a hacer en la FIFA no tiene ni pies ni cabeza. Esperemos mañana no tener que comentar de que ha habido una resolución en contra de Israel, porque esto sería terrible. En cuanto al partido en sí, bueno, pues lo único que le falta al entrenador nacional es empezar a pensar a ver si la gente de las ciudades aparte donde... que no lo decide él, Jorge, lo decide la Federación Española. O sea, sí, no, pero él es una de las personas que decide y se había decidido que iba a ser en una ciudad del norte. Sí. ¿Vale? Esto era la decisión de la FIFA y le dieron a elegir, no de la FIFA, de la Federación. De la Federación Española le dieron a elegir, bueno, los 4 o 5 estadios que hay en el norte del país, pues eligió el Molinón como podía haber elegido a cualquier otro, incluso tratando de hacerle un favor a la gente de esa ciudad. Lo que no se imaginaba era el pollo que se iba a montar en torno a esto. En realidad es un circo mediático que no tiene, no va a llegar a ninguna parte. Lo único que, claro, fíjate, una ciudad
que va a ir a alentar a su selección, como es lógico, contra 300 personas que vienen de Israel a ver el partido. Primero porque no es un partido, no es una final. Segundo que es caro, etcétera, etcétera. Bueno, pues en vez de ser un evento deportivo como tenía que ser, se va a convertir en un circo mediático, lo que otra vez nos trae al papel del deporte cuando se mezcla con la política, ¿no? Y yo voy a hacer una brutalidad, que es comparar esto a lo primero que me salta a la mente de utilización de la política, del deporte para la política, citando los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36. ¿Qué quiere demostrar Gijón? ¿Que son los peores del planeta? ¿Que son discriminadores? ¿Que son racistas? ¿O la gente de Gijón quiere demostrar de que son una ciudad como cualquier otra del mundo que ama el deporte, ama el fútbol, ama su selección y quieren ver un partido contra otro, o sea, contra la selección de otro país, incluso que tiene bastantes posibilidades de ganar en ese partido y pasárselo bien? Pues no, van a montar una historia que va a dejar el nombre de Gijón por los suelos, porque esto está trascendiendo, esto lo están escuchando no solamente aquí en la prensa española y no solamente en la prensa israelí, donde prácticamente no hacen alusión a esto, sino que esto va a quedar reflejado en la prensa internacional, manchando el nombre de Gijón como una ciudad racista. Bueno, esperemos que sean una minoría, ¿no? Y que la mayor parte pero es una minoría que los medios están ávidos por ponerlos en las noticias. Y ya verás como el viernes en los telediarios, que no tienen sitio nunca para acomodar cuando hay un atentado en Israel, pues va a sacar la noticia de Gijón, se ha manifestado en contra de esto. Es una payasada, y lo peor de todo es que esto también pone de alguna manera en solfa la democracia, porque si la gente de Gijón se siente ofendida por lo que está pasando, pues son sus representantes políticos los que han llevado a esta situación. Ahora algunos se han retractado, otros se han medio retractado, pero en realidad al principio, cuando se votó esto el año pasado, fueron las 6 formaciones políticas representadas en el Parlamento de Gijón las que votaron a favor. Entonces la cosa está muy mal. Luego se fueron retractando a medida que llegaron los comunicados de los servicios jurídicos diciendo que eso era ilegal, que era inconstitucional y que atentaba contra los derechos humanos. Pero nada va en contra de la ideología, ni siquiera la ley. Israel arrestó a un trabajador palestino de la Agencia de Cooperación Turca bajo la sospecha de colaborar con el brazo armado del movimiento islamista Hamás. Se trata de un habitante de Gaza que coordina un programa de asistencia humanitaria financiado por el gobierno turco. De acuerdo a la investigación, fue reclutado por Hamás a finales de 2008 y pocos meses después participaba en labores de entrenamiento, fabricación de armas y explosivos y en la construcción de túneles. También se le acusa de haber desviado recursos y fondos de la Agencia de Cooperación para el beneficio de las milicias de Hamás. Habría aprovechado sus permisos de entrada a Israel para recabar información útil para el brazo armado del grupo islamista. En febrero, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la UNRWA, expulsó a un trabajador que había sido acusado por Israel de pertenecer al movimiento islamista. Sí, la UNRWA no lo hubiera expulsado si Israel no hubiera puesto no solamente la acusación, sino las pruebas de que este personaje que trabajaba para Naciones Unidas pues era un terrorista. Como lo es también este terrorista que trabaja también supuestamente para una organización humanitaria con dinero de Turquía para asistir a la gente más desfavorecida de la Franja de Gaza. Pues nada, otra vez están allí y no es desgraciadamente un suceso puntual. Esto es un poco como la corrupción política en España, ¿no? Que ya de tantos puntuales, pues uno empieza a sospechar de que esto es la norma. En el caso de la infiltración de Hamás en todos los organismos y ONGs que trabajan en la Franja de Gaza, es un hecho demostrable y solamente habría que hacer algo que seguramente mucha gente protestaría, que sería investigar a fondo a cada una de las personas que entran en Israel en nombre de una organización humanitaria para ver qué es lo que realmente se esconde detrás. Y eso es un poco lo que está pasando ahora con estas nuevos decretos que ha promulgado el gobierno y que tantas protestas han despertado no solamente en el extranjero, sino también en el propio Israel.
La última noticia de esta parte del informativo nos sitúa en el 13 de mayo del año pasado, cuando moría el líder de Hezbollah, Mustafa Bradedine, supuestamente en una explosión en un ataque israelí contra una sede del grupo cerca de Damasco. Ahora, el servicio de inteligencia israelí sostiene que fue masacrado por sus propios comandantes debido a la guerra interna del grupo. El muerto era el autor intelectual de los atentados contra la Embajada de Israel en Argentina y la AMIA en 1992 y 1994, respectivamente. Bradedine había sustituido al mando de la milicia a Imad Mughniyeh, también asesinado en 2008 en un ataque atribuido a los servicios secretos israelíes, y era considerado uno de los autores intelectuales y ejecutores del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, perpetrado en 2005 con un coche bomba en Beirut. Los informes reservados señalan que el movimiento chiita está en plena crisis de poder, al menos desde hace 3 años. Sí, la verdad, un angelito, Badreddine, que no solamente había sido el autor intelectual de los ataques contra la Embajada de Israel, de la cual hemos recordado esta misma semana que han pasado 25 años, por supuesto, todavía no se sabe quién, pues ahí lo tienen, este era uno. También de la AMIA, que no se sabe quién, pues aquí también se sabe quién es. E incluso se sabe que él estuvo detrás del asesinato del primer ministro libanés, o sea, el jefe de gobierno del país, que hoy en día Hezbollah gobierna en coalición. Es que es increíble. Mataron al presidente Rafik Hariri por orden y gracia de los servicios secretos sirios, que son los que controlan al Líbano como gobierno títere, ellos mismos también títeres gobernados desde Irán por el gobierno de los ayatolás. Todo está relacionado entre sí. Es el mismo eje: Irán, Damasco y Beirut. Y esta persona que murió el año pasado y que todos los entierros, esto parece una serie de televisión israelí, ¿no? De que en el entierro pues resulta que el muerto lo lloran todos como si lo hubieran matado los israelíes, que en general no tienen mucho empaco en decir sí, nos hemos cargado a este Wakel. Pues dijeron, pues no. Y no solamente han dicho que no entonces, sino que ahora dicen quiénes han sido. Han señalado exactamente, los servicios de inteligencia han llegado al meollo de la cuestión, saben quiénes son, los han acusado. Por supuesto, los de Hezbollah no van a hacer nada porque son entre los que están los asesinos de Badreddine, están los que ahora gobiernan Hezbollah y son los que han, de alguna manera, se lo han cargado, entre otras cosas, por vincularse, por el interés que tenía Hezbollah de apoyar al presidente sirio, o las presiones que tenía para ir a combatir en la guerra civil de Siria, que seguramente Badreddine tenía algún resquemor sobre si eso iba a desprotegerlos o iba a causar algún tipo de tensión interna. Bueno, al Badreddine, que no era ningún santo ni de mi devoción ni creo que de mucha gente, pues se lo han cargado como exactamente se van a cargar y se seguirán cargando entre sí y echando las culpas al de siempre. Terminamos así esta primera parte. Les esperamos en la Agenda Cultural. Y hemos llegado a la agenda cultural. Muy sefardí hoy, al menos en las 2 primeras noticias. Vamos allí. Jorge, porque les traemos una muy buena, y es que Lucena tendrá su propio museo judío, la Perla de Sefarad. Uh-huh. Ya saben nuestros oyentes, y tú muchas veces has entrevistado al alcalde o a gente responsable de estas actividades que desde hace años promueven en esta localidad cordobesa para revalorizar su pasado y su presente judíos. Bueno, pues ahora van a tener un museo, ha declarado ha anunciado el alcalde, pero aún no saben dónde lo van a ubicar. Pero en Lucena será. Sí, en Lucena sí, pero no saben en qué. Lucena, cuyo nombre deriva del hebreo, de Eli Oshaná. Uh-huh. Así que en la propia ciudad, que era una ciudad prácticamente judía durante la época que cayó el califato de Córdoba y los
los que estaban todos ahí metidos en esa gran urbe de que tenía casi 1 millón de habitantes en la época del califato, pues se fueron a los alrededores, y entre ellos nació esta ciudad de Lucena, donde había escuelas rabínicas y un pasado tan importante que es importante destacarlo y que tengan, eso sí, un museo propio. Uh-huh. Bueno, pues tendremos que esperar 2 años al menos para que Lucena cuente con un museo judío en el que se expondrán elementos y materiales de nuestra cultura. Así lo ha anunciado el alcalde Juan Pérez, que comentan que se está buscando para dotar de fondos a este museo piezas propias de la localidad y también donaciones y depósitos temporales o permanentes de particulares. Se cree que, aunque no esté definido, el museo se podría ubicar en La Tercia, que es un edificio del que el Ayuntamiento de Lucena ha tomado posesión esta misma semana, o alguno cercano al propio consistorio. Pero todavía, como les decimos, no se sabe dónde. ¿Que va a existir? Seguro que sí. Pero todavía no está en las guías turísticas, no aparece todavía en el mapa. No, tenemos que esperar al menos 2 años. Y con este museo, claro, se quiere reforzar los recursos locales vinculados al pasado judío de la ciudad, en la que apenas existen vestigios arquitectónicos, aunque sí abundantes referencias bibliográficas y literarias, como apuntabas tú, Jorge. Uh-huh. Y seguimos en Andalucía y seguimos hablando de vida judía, porque el centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba estará listo a finales de este 2017. O sea, no la sinagoga misma, sino el centro de visitantes, sí. Las sinagogas, ya sabes que funciona hace mucho. Sí, experimentó unas reformas coincidiendo con el centenario y con el séptimo centenario. Y la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía acaba de aprobar el proyecto de actuación en la Sinagoga de Córdoba y su solar anexo. El concejal de Cultura ha resaltado la importancia de esta actuación en la Sinagoga de Córdoba, construida en 1314, la más antigua de las datadas en España, un monumento de incalculable valor patrimonial y sentimental para los cordobeses, al tratarse del segundo enclave más visitado en Córdoba tras la Mezquita Catedral. Uh-huh. Y aparte y la llaman también la sinagoga de Maimónides, porque como Maimónides era de la ciudad y en esa época, pues seguramente alguna vez habrá estado allí. Por supuestísimo. Bueno, habrá también un recorrido peatonal por los restos judíos conectado con este centro de visitantes. Bueno, y estamos deseando conocer más detalles de este centro de visitantes que se situará en la calle Judíos, claro, uh-huh, como no podía ser de otra manera. Bueno, quiero hacer una aclaración de lo que dije antes. Habrá estado por allí, por la zona, porque Maimónides vivió 7 y pico años antes de que se construyera esta sinagoga. Pero seguramente antes habría otras sinagogas en el mismo barrio y posiblemente incluso en el mismo sitio. Pues es lo que suele ocurrir, ¿no? Pero de madera, que de estas que no quedan vestigios, ¿no? Ya. Bueno, y terminamos, nos vamos de España, nos vamos de Sefarad, de alguna manera, porque se presenta en nuestro país un libro, El cine fantástico de Spielberg, Padres ausentes, niños perdidos. Ya se ha presentado este libro que firma Federico Alba, y es un estudio muy novedoso que profundiza a través de un recorrido por el cine fantástico de Spielberg, que quizá no es mi preferido al menos, pero sí el de mucha gente. El de unos cuantos miles de millones. Sí. Bueno, pues es el género que apunta Alba mejor define su estilo y que le otorgó el favor del público, en la habilidad narrativa de este genial director para jugar con lo que muestra y lo que oculta, para sugerirnos los diversos mundos maravillosos o terroríficos que se esconden detrás de la realidad cotidiana. Y habla de padres perdidos, ¿no? Padres ausentes, niños claro, perdidos. Porque sí. Mira, recuerdo, por ejemplo, E.T. Claro. Y el Imperio del Sol también es de padres ausentes que se han perdido, los niños perdidos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y nada, comentarles que lo edita Ediciones Encuentro y que, como siempre, intentaremos hablar con el autor para adentrarnos en este cine fantástico de Steven Spielberg. Ojalá, ¿te imaginas que podamos hablar con Steven? A ver, que aprenda español un poquito del señor Spielberg para que podamos hacerle una entrevista en condiciones. Oye, si Ana Obregón le hizo una paella, nosotros podemos hacerle una entrevista, ¿no? Pues vamos a decir que sí. Hasta mañana.